Hola a todos, mi nombre es Shirley Joana Cardona Manco. Bienvenidos a mi proyecto de investigación, efectos de la práctica del mindfulness y la inteligencia emocional en el aprendizaje de las matemáticas. Realicé esta investigación en el contexto de las matemáticas, primero porque me apasiona la disciplina y me llama la atención los diversos obstáculos que generan los estudiantes, tanto académicos, cognitivos como afectivos, pero el foco de esta investigación es el aspecto afectivo. Pero las matemáticas, por ser una disciplina científica, rígida y exacta, excluye las emociones del aprendizaje, pero ya es comprobado que las emociones tienen un rol importante en el aprendizaje de cualquier cosa. Es por ello que a lo largo de esta investigación conoceremos los efectos del mindfulness y la inteligencia emocional en el aprendizaje de las matemáticas en única. Por ser un tema de mi interés, desde que iniciaron las materias de investigación en la universidad, realicé trabajos sobre este tema. Noté que además de la falta de literatura y práctica o inclusión del tema a nivel nacional y en nuestro contexto en particular en la universidad, hay otras problemáticas específicas que quiero mencionar. Durante el semestre en que cursé Fundamentos de Matemáticas 1 y 2 en la Universidad en Única, es decir, en el año 2017, noté que la parte afectiva era un aspecto de poco interés. Se notaban mis compañeros sentimientos de estrés, frustración y ansiedad. Pero además en el año 2019 realicé una encuesta a los estudiantes Fundamentos de Matemáticas 1 y 2 y se reveló que el 65% de los estudiantes obtuvieron bajas calificaciones por debajo del 3.5. Además de la encuesta, realicé observaciones en cada uno de los cursos de Fundamentos de Matemáticas y se notaba la persistencia de los sentimientos negativos. Finalmente, en el presente año, en el segundo semestre del 2021, realicé otra encuesta a los estudiantes de Matemáticas 1 y esto manifestó que a algunos estudiantes la asignatura de matemáticas les evoca sentimientos negativos como frustración, angustia, estrés, miedo e inseguridad. De acuerdo a este diagnóstico surge la necesidad de implementar la práctica del mindfulness e inteligencia emocional para facilitar el aprendizaje. Dentro de la pregunta de investigación, tenemos una pregunta principal que es ¿cuál es el efecto de la práctica del mindfulness y la inteligencia emocional en el aprendizaje de las matemáticas en una licenciatura de bilingüismo? Y tenemos unas subpreguntas que son ¿qué emociones generan las clases de matemáticas en los estudiantes? ¿Qué efecto tienen las emociones negativas en el aprendizaje de las matemáticas? ¿Cuál es el efecto de la actitud del profesor, de la virtualidad y de la metodología de enseñanza en las emociones de los estudiantes? Además, tenemos unos objetivos de investigación. Entre ellos, el principal es analizar y documentar el efecto de la práctica del mindfulness y la inteligencia emocional en los estudiantes de Fundamentos de Matemáticas 1 en Única. Y entre los objetivos específicos tenemos 3, que son visibilizar qué emociones generan las clases de matemáticas en los estudiantes, analizar qué efectos tienen las emociones negativas en el aprendizaje de las matemáticas y finalmente comprender el efecto de la actitud del profesor, la virtualidad y la metodología de enseñanza en las emociones de los estudiantes. Dentro del marco teórico tenemos 3 bases teóricas. La principal son las emociones, que está dividida en 3 emociones, que son la autorregulación, que es el control de nuestros pensamientos, acciones y emociones según Zimmerman 2000. Tenemos la automotivación, que es la tendencia a buscar la novedad, el desafío, de extendernos y de ejercitar las propias capacidades a explorar y aprender por nuestros propios medios, de Sirian 1985, y entre estas emociones también se definen las emociones negativas, que son las respuestas negativas a los estímulos que reciben el sistema psicológico cognitivo de un individuo, Chacón 2000. Otra segunda base teóricas son las emociones en la educación matemática. Entre ello encontramos la influencia de la autoeficiencia en el rendimiento en esta materia y la falta de confianza y autoeficiencia a la hora de resolver problemas matemáticos. Caballero Blanco y Guerrero 2008. Finalmente se define el mindfulness que, o atención plena, que es una forma de meditación que consiste en prestar atención al momento presente de forma deliberada y sin juzgar, Kabat-Zinn 2009, y de igual se definen el origen y las técnicas, los beneficios de esta práctica. La revisión de la literatura. ¿Qué se ha hecho respecto a este tema?
Las últimas investigaciones realizadas en el contexto de las matemáticas sugieren un replanteamiento sobre el rol del maestro y del estudiante, sobre la estrategia de enseñanza de la matemática y sobre su desarrollo didáctico y curricular. Todas las investigaciones en cuanto a didáctica de las matemáticas concluyen que toda la comunidad educativa debe enfatizar en la formación y el desarrollo de las competencias como un criterio de calidad de la educación, es decir, asumir que la educación es tan importante, que en la educación es tan importante el saber qué como el querer saber qué hacer con los contenidos, el saber cómo, cuándo y por qué ha de hacerlo. Además, dentro de la didáctica de las matemáticas, también se generan nuevas estrategias alternativas de enseñanza que están en tendencia, como ellas las TICs, Grisales 2018 y Roya en 2020 realizan investigaciones sobre las TICs y sus beneficios en el aprendizaje de las matemáticas. También encontramos la lúdica y finalmente los afectos, que son hay una tendencia de una mayor investigación en los afectos en las matemáticas, que es el foco también de nuestra investigación. También surgieron nuevas investigaciones relacionadas a las emociones, de las emociones hacia las matemáticas. Las investigaciones concluyen que no solo las emociones negativas no solo son causa de la estrategia de enseñanza tradicional, de cuestiones actitudinales de los estudiantes, sino también actitudes adversas a los estudiantes y al centro educativo en sí, como el pasado académico, como el contexto social. Todo esto influye en el aprendizaje, ¿sí? Y finalmente, las investigaciones hacia las emociones, sobre las emociones hacia las matemáticas, sugieren que es muy importante incluir los factores actitudinales en los currículos. Y finalmente, se han hecho investigaciones sobre el mindfulness y sus beneficios, y no solamente en el contexto laboral y psicológico, que era como el contexto principal en el que se usaban el mindfulness, pero además en el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, se han utilizado el mindfulness en el aprendizaje del inglés, del francés, cuál es el efecto del mindfulness en este contexto. Y finalmente han surgido nuevas investigaciones nacionales e internacionales sobre el mindfulness en el aprendizaje de las matemáticas en los últimos años. La metodología de investigación. Esta investigación será realizada en la Universidad Única con estudiantes de Fundamentos de Matemáticas 1. Los participantes son 17 estudiantes, más la profesora de matemáticas. El paradigma de la investigación es cualitativa. El diseño de la investigación es una investigación-acción. Los instrumentos de recolección de datos están la entrevista, el grupo focal, el exit ticket y reflexiones. Y el análisis de datos se hará mediante un análisis temático. Se realizaron 5 intervenciones pedagógicas basadas en diferentes prácticas de mindfulness de Kabat-Zinn, pero con algunas modificaciones. Quiero decirles que el mindfulness no solo se trata de la meditación tradicional, sino de todas las prácticas que nos permiten crear conciencia y atención plena en el momento. Después de cada práctica del mindfulness, los estudiantes entregaban un exit ticket en el que hacían una reflexión de sus emociones antes y después de las intervenciones, ¿sí? Entonces, una sección 1 se llama la percepción y el condicionamiento y fue basada en una meditación tradicional. La segunda se llama el estrés. Aquí los estudiantes realizaron ejercicios de estiramiento y una conversación grupal. La tercera se llama Plasma tus pensamientos y sentimientos. Esto lo realizaron por medio de garabatos. Una cuarta sección es una autoevaluación en la cual los estudiantes realizan una lista de emociones y sentimientos tanto positivos y negativos, y al final entregan un producto que es un yin yang emocional, en el cual pues escriben una emoción positiva y negativa. Y en la quinta se realiza un autochequeo en el que los estudiantes hacen un análisis de las necesidades, el estado del cuerpo y de la mente a la hora de entrar a la clase de matemáticas. Y finalmente tenemos análisis e interpretación de datos. En este momento no tenemos unos resultados porque aún estamos en la recolección de datos,
pero se va a seguir este modelo que es el análisis temático y aquí están los pasos. ¿Listo? Tenemos finalmente las referencias y eso es todo. Muchas gracias.